La historia de Abraham y el sacrificio de Isaac sigue siendo uno de los relatos más desafiantes, profundos y conmovedores de toda la Biblia. No es solo una narración antigua. Es una ventana al corazón de Dios, al carácter de la fe y al misterio del propósito divino. En ella encontramos temor, obediencia, amor, tensión, esperanza y la revelación de un Dios que prueba, guía y provee. En este relato no solo contemplamos la vida de un hombre, sino el fundamento espiritual sobre el cual se edifica la fe de millones. Abraham era un hombre llamado a dejarlo todo. Había salido de su tierra, de su parentela y de todo lo que conocía, guiado únicamente por la voz de Dios. El Señor le había prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero durante muchos años Abraham caminó con esa promesa en el corazón sin verla cumplida. Pasó por dudas, silencios, desiertos y temporadas donde la promesa parecía humanamente imposible. Sara, su esposa, ya anciana, había perdido la esperanza natural de concebir. Sin embargo, Dios intervino y cumplió lo que había dicho. Isaac nació como un milagro. Un regalo. Un recordatorio de que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y es precisamente allí, en el cumplimiento, donde comienza la prueba más grande. Porque Dios no prueba en el vacío, sino en el terreno donde más duele, donde más enseñamos lo que verdaderamente somos. Un día, de manera inesperada, la voz de Dios vino a Abraham. El Señor no lo llamó por su nuevo nombre, sino por el antiguo, como un llamado profundo desde su identidad, desde lo más íntimo de su existencia. Abraham respondió como siempre, heme aquí. Con esas palabras, Abraham mostraba disponibilidad, rendición, apertura. Era el lenguaje de un corazón que, aunque humano, vivía atento a Dios. Entonces vino la orden, una que retaría la mente y el alma hasta el límite. Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada palabra de esa petición caía como un golpe sobre el alma de Abraham. No era cualquier hijo. Era su único. Era el hijo de la promesa. El hijo esperado durante décadas. El milagro que había cambiado su vejez en risa y esperanza. Pero ahora Dios le pedía entregarlo. No simbólicamente. No espiritualmente. Literalmente. La Biblia no describe lágrimas, respuestas, argumentos ni preguntas. No dice que Abraham luchó en voz alta con Dios. Solo dice que se levantó muy de mañana. Esa frase tan simple revela un corazón decidido. Abraham no retrasó la obediencia. No la pospuso. No buscó excusas. No se permitió tiempo para que las emociones se volvieran su enemigo. Preparó su asno, tomó a 2 siervos, preparó la leña del holocausto y tomó consigo a Isaac. El viaje comenzó en silencio. 3 días caminando hacia el monte que Dios le mostraría. 3 días donde cada paso era una batalla interna. 3 días donde la obediencia pesaba más que la lógica, más que el dolor, más que el miedo. Es imposible imaginar lo que sentía Abraham. Tal vez recordaba la sonrisa de Isaac cuando era pequeño. Sus primeras palabras. Sus sueños sobre el futuro. La noche en que Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cómo podía Dios pedirle que sacrificara aquello que él mismo había prometido establecer? Pero Abraham no caminaba basándose en explicaciones. Caminaba en confianza absoluta. Él sabía algo que la razón no alcanza, que Dios no miente, que Dios no falla y que si Dios pedía algo imposible, entonces Dios mismo proveería lo necesario para cumplir su voluntad. Al tercer día Abraham levantó los ojos y vio el lugar de lejos. Detuvo a los siervos y dijo algo que revela su fe más pura. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. No dijo volveré yo. Dijo volveremos.
En su corazón ya había una certeza: Dios intervendría de algún modo. Isaac no moriría sin que la promesa se cumpliera. Abraham confiaba aún sin entender. Tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, mientras él cargaba el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac, sin saber nada, caminaba a su lado. De pronto hizo una pregunta que atravesó el alma de su padre: «Padre mío». Abraham respondió nuevamente con esa frase que revela ternura y dolor: «Heme aquí, hijo mío». Isaac entonces dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Esa pregunta era el eco de la obediencia, el peso de la prueba, el límite de la fe. Abraham respondió con una frase que se convertiría en una profecía eterna: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Esa respuesta era más que una frase. Era el resumen de toda la vida espiritual de Abraham. Dios proveerá. Dios no fallará. Dios hará lo que nosotros no podemos. Y siguieron caminando juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Abraham construyó un altar. Cada piedra puesta era una declaración silenciosa de fe. Luego acomodó la leña. Luego miró a Isaac, su hijo, su promesa viviente, y el corazón debió quebrarse en 1000 pedazos. La Biblia dice en una frase breve lo que debió ser un terremoto emocional: ató a Isaac su hijo. Isaac no luchó. No gritó. No huyó. Se dejó atar. Era un joven fuerte, pero se sometió. Su obediencia reflejaba la fe de su padre. Era una sombra profética del verdadero hijo que, siglos después, también se dejaría entregar para un sacrificio mayor. Abraham puso a Isaac sobre la leña. Extendió su mano. Tomó el cuchillo. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, entonces la voz del ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». Él respondió una vez más: «Heme aquí». Y la voz dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». En ese instante la prueba terminó. El corazón de Abraham quedó expuesto como uno completamente entregado a Dios. No adoraba la promesa más que al que promete. No amaba el regalo más que al dador. No retenía nada delante de aquel que le había dado todo. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio un carnero trabado por sus cuernos en un zarzal. Lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de Isaac. Y llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Ese nombre no era solo un testimonio del momento. Era una declaración eterna sobre el carácter de Dios. Él es el que provee lo que nosotros no tenemos. Él es el que abre camino donde parece no haberlo. Él es el que interviene en el momento exacto. Él es el que entrega sustitución, redención y propósito. Entonces el ángel de Jehová volvió a hablar desde el cielo. Esta vez no fue una instrucción sino un juramento. Dios juró por sí mismo que bendeciría a Abraham, que multiplicaría su descendencia, que serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que poseerían las puertas de sus enemigos, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Todo eso, dijo Dios, sería realidad porque Abraham había obedecido su voz. En esa montaña se cerró un capítulo, pero se abrió una profecía gigante. El sacrificio de Isaac era una sombra del sacrificio de Cristo. Isaac cargó la leña. Cristo cargó la cruz. Isaac fue atado y se entregó voluntariamente. Cristo se entregó por amor. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Dios entregó verdaderamente al suyo. Y en Moría hubo un carnero atrapado por los cuernos. En el Calvario hubo un cordero sin mancha que murió en nuestro lugar.